Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El Ecuador de la presidencia de Guillermo Lasso no se entiende si uno se ajusta al relato político de la prensa oficialista y de algunos supuestos generadores de opinión. En cambio, las cifras de la economía, de la migración, de la inseguridad y de la situación social solo nos dice que hay una crisis sistémica producto de un modelo neoliberal que hasta el propio presidente estadounidense Joe Biden considera que no tiene sentido ni futuro. ¿Por qué ocurre todo esto en Ecuador? De esto, efectivamente, queremos conversar con el analista y economista Pablo Dávalos. Qué gusto tenerte acá de nuevo, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que están con nosotros. En América Latina quizás no se conoce a fondo, pero el día de ayer circuló una encuesta en la que el presidente ya recibe una calificación de 80% de mala y muy mala. Esto con lo que acabo de mencionar, ¿qué le dice a América Latina de Ecuador? Bueno, y aparte de eso, esa encuesta se realizó antes que en el Ecuador se susciten los eventos que son públicos, que tienen que ver con la movilización indígena. Es decir, estamos hablando de un presidente, en el caso de Ecuador, que prácticamente no tiene capital político. Sus índices de credibilidad y de legitimidad son mínimos, probablemente alrededor del 10-12%. Sí. Y estamos en el primer año de gobierno, estamos en la transición del primer año al segundo año de gobierno. Que esos índices los tenga un presidente cuando ha terminado su mandato son relativamente normales, luego de que la sociedad evalúa lo bien o lo mal que haya hecho, pero cuando recién empieza significa que ese gobierno no tiene la capacidad de entender la política, porque además hay un dato que me parece interesante. Ajá. Ecuador ha tenido en estos últimos años un excelente comportamiento a nivel macroeconómico. Es decir, el presidente Guillermo Lasso no tiene, si tú quieres, los justificativos para avalarse en una crisis económica que le redujo su margen de maniobra. Ajá. Porque, en primer lugar, había planificado para el presupuesto nacional un petróleo de alrededor de $59. Y el petróleo se vende sobre los $100. Claro, claro. Segundo, había planificado un déficit fiscal, pero producto de medidas económicas, la recaudación fiscal se incrementó en un 30% con respecto a lo esperado a este año. Significa que en los primeros meses de este año resolvió el déficit fiscal. Es decir, que en esas condiciones un gobierno tendría dos cosas: iniciativa política y margen de atender los problemas sustanciales de la sociedad. Fíjate lo que estamos viviendo. La organización indígena que lleva adelante un levantamiento nacional anticipó con un mes que iba a llevar adelante estas movilizaciones. Dijo, el 13 de junio vamos a llevar movilizaciones nacionales, territoriales e indefinidas. Nunca en ese lapso jamás recibieron una llamada del ministro de Gobierno, jamás una propuesta de diálogo. Esperaron que finalmente exploten los eventos, esperaron que se produzcan los acontecimientos y ahora empiezan a culparle a la organización indígena. Pero tuvieron tiempo para resolver eso. Tuvieron, si tú quieres, todas las posibilidades para articular mecanismos de diálogo, porque el pedido que hace además la organización indígena es un pedido absolutamente coherente y racional y que tiene consenso. Por decirte que se generen políticas públicas para la seguridad ciudadana y se eviten los robos, los asaltos, el sicariato. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Pero se llega a este momento, Pablo, porque además hay que considerar que el año anterior no necesariamente las cosas le iban bien, porque la crisis carcelaria, la crisis de inseguridad ya generaba un descontento y sobre todo miedo. Pero a eso hay que sumar algunas cosas más que me parece que para hacer este diagnóstico es importante tenerlo en cuenta. Más de 100.000 ecuatorianos se han ido de este país. Más de 80.000 personas no pueden acceder a las universidades. Es decir, tenemos datos que son alarmantes y la lectura del gobierno en ese sentido, ¿cuál es? Sí, no tiene lectura. ¿Por qué no tiene lectura? Porque creo que el punto de inflexión que explica el comportamiento de la política y de la economía del Ecuador con respecto a América Latina está en marzo del año 2019. Yeah. En marzo del año 2019, Ecuador retorna al Fondo Monetario Internacional. Yeah. La última vez que había suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario fue en 2003, y ese acuerdo con el Fondo Monetario le costó la presidencia a Lucio Gutiérrez. Así es. Ajá. En el año 2019 se retorna al Fondo Monetario y el Fondo Monetario viene con toda la artillería, viene con todo un andamiaje, si tú quieres, para destruir la economía del Ecuador. A partir de 2019, en octubre de ese año, se produce una manifestación potente en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de las medidas del Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo con el fondo se cae en octubre de 2019, pero Lenín Moreno aprovecha la coyuntura de la pandemia y levanta nuevamente el acuerdo en el año 2020.
En el año 2020 además se produce un hecho que nos permite ahora apreciar lo que está pasando, y es que en el año 2020 se produce la renegociación de la deuda con tenedores de bonos, en el caso ecuatoriano. Pero esa renegociación de la deuda está atada a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí tenemos que el gobierno de Guillermo Lasso, cuando finalmente gana las elecciones y asume el poder, ¿no?, en 2021, si tú quieres, reanuda los lazos con el Fondo Monetario y además va más allá de las prescripciones del Fondo Monetario Internacional. O sea, es un alumno superior al fondo. Por decirte algo, ¿no? Para este año, en el primer trimestre, estaba prevista una inversión de 500 millones de dólares. Sí. De esos 500 millones apenas invirtió 67. Al extremo que el Fondo Monetario, en la penúltima revisión que acaba de realizar, le dice al gobierno de Guillermo Lasso que por favor invierta más. Gaste en obra pública y en atención pública, dice. No. Entonces, fíjate tú, el Fondo Monetario está sorprendido de la rigurosidad del ajuste de Guillermo Lasso. ¿Por qué hace eso? Para no perder la idea, ¿por qué hace eso? Siendo el Fondo Monetario Internacional lo que es, le pide incluso que desarrolle la obra pública, que las carreteras, que la inversión, pero él se ajusta y dice que con eso la economía está estable. Porque Guillermo Lasso quiere sostener su acuerdo con el Fondo Monetario y a través de ese acuerdo con el Fondo Monetario quiere sostener el riesgo país. Y que subió, ayer subió al 91, claro, sí. Y a través de eso quiere mantener el precio en el mercado secundario de los bonos soberanos de la deuda externa. Que le beneficia a él y a sus amigos. Es lo más probable. Claro. Pero entonces, para ir cerrando esta primera parte, Pablo, si en este contexto está ocurriendo todo lo que vemos, lo que la gente sufre, parecería que en cambio en el ambiente político, en ese, como dicen los colombianos, en el establecimiento político, la disputa es correísmo, anticorreísmo, el triunvirato de la conspiración Nebot, Correa, Issa, y ahí se desata la discusión. Ese es un modelo, si tú quieres, que se creó durante el periodo de Lenin Moreno, donde situaba la política en términos binarios y excluía cualquier tercera opción. Entonces, o eres correísta, aduciendo a partidario del anterior presidente Rafael Correa, o eres anticorreísta. Y eso generó una especie de entrampamiento de la política. La sociedad ecuatoriana quiso salir de ese entrampamiento en octubre de 2019, pero ahí yo creo que tanto del un lado como del otro no dejan salir a la sociedad ecuatoriana. Si tú quieres, los militantes de la Revolución Ciudadana le acusan al movimiento indígena de haber generado estas circunstancias por el voto nulo, claro, ¿no?, que era una tercera opción, si tú quieres, sí, ¿no? Y el gobierno y toda la derecha acusa a todas las personas que tengan una propuesta crítica, alternativa, de correístas, ¿no?, y estar a favor de una serie de actos de corrupción que son inventos, además. Claro. Son inventos por parte de los operadores de la derecha. Pero además ahora, aparte de la corrupción, lo que se ha instaurado es el narcocorreísmo, que el señor Fausto Cobo, director de inteligencia del gobierno, dice que las manifestaciones están financiadas por el narcotráfico, y al mismo tiempo, Pablo, me imagino que tú que te mueves en esta zona de Quito, hay una campaña impresionante de grafitis señalando a Issa de terrorista, a la CONAIE de terrorismo, a Correa hijo de Putin, es decir, una serie de cosas que no se habían visto en el Ecuador, que el propio gobierno o sus allegados invadan la ciudad con estigmatizaciones racistas, xenófobas. Forma parte de la creación de una especie de consenso en donde no tienen argumentos políticos para resolver situaciones políticas. Al no tener argumentos políticos intentan criminalizar, y al criminalizar la protesta social la inscriben dentro de lo que es el narcotráfico, el narcoterrorismo, para quitarle apoyo social. Pero eso, en vez de darles apoyo social, lo que hace es enajenar la voluntad y la conciencia ciudadana con respecto a los pronunciamientos de, en este caso, servidores públicos que no entienden lo que pasa. No comprenden todavía que no se puede una legítima protesta social amparada bajo el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que protege el derecho a la resistencia, ser juzgada como narcoterrorismo o narcotráfico. Claro, o sea, claro. Es imposible eso. Y hay una cosa que me parece interesante y que ya se dio en octubre del año 2019, y es que la sociedad busca otros mecanismos de información, participación y testimonio a través de las redes sociales. Tú puedes ver que el proceso de la prisión de Issa, por ejemplo, el país siguió todo ese proceso, no en los canales de televisión ni en la prensa oficial, sino en redes sociales, claro, a través de los testimonios que ponían las personas y demás. Cuando Issa fue colocado en el helicóptero,
La primera información que circuló cuando el gobierno detuvo a Leonidas Issa, lo puso en un helicóptero y lo trasladó nuevamente a Latacunga, circuló, la pusiste tú en redes sociales, y eso se convirtió en el referente de toda la información. Es decir, la capacidad hegemónica de crear discursos, consensos, realidades por parte de los grandes medios de comunicación cada vez se ve limitada. Claro. Y estamos en un contexto donde los ciudadanos tienen acceso a otro tipo de información. Por eso cuando el presidente habla, nadie le cree. Por eso del 100% apenas el 15, 17% creen en la palabra presidencial. Claro. Porque la sociedad ahora dispone de mecanismos de validación que son diferentes, que son alternativos y que están en las manos de los ciudadanos. Y ahí constatamos la violencia, constatamos, si tú quieres, cómo la policía es tan connivente con respecto al crimen organizado y a la delincuencia común y tan feroz y brutal con respecto a sus sociedades cuando reclaman por sus derechos. Y eso lo puedes testificar en redes sociales. Claro, porque además una cosa que es paradójica y hasta a veces irónica y causa risa, pero a ratos de llanto también, es que la policía ahora sí ha tenido armas, ahora sí ha tenido gasolina, ahora sí ha tenido patrulleros para movilizarse y actuar contra los manifestantes. Hagamos una pausa, Pauli, y enseguida volvamos sobre lo que ha significado este paro y esta movilización social, que no es solamente indígena. Lo pudimos comprobar este día miércoles en el sur de la capital de los ecuatorianos, donde la población de ese sector apoyaba la manifestación y la marcha de los indígenas. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Pablo Dávalos, analista y economista, y a propósito del paro nacional, de la movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, le consultamos, Pablo, ¿qué significado tuvo para el movimiento indígena la detención de Leonidas Issa y también cuál es el impacto que tiene en la sociedad que se detenga sin argumento alguno y sin justificación alguna a un dirigente de esa dimensión? Y es la primera vez que pasa, porque el movimiento indígena desde los años 1990 que se produce el primer levantamiento desde el retorno de la democracia en este país, no ha tenido una represión y ningún presidente de la CONAIE claro, ha sido detenido. Así es la primera vez, es el primer gobierno que se atreve a detener a un presidente de la CONAIE. ¿Qué produjo eso? Indignación, produjo rabia en las organizaciones sociales y transformó cualitativamente la protesta social. ¿Qué significa eso? Significa que la CONAIE en primera instancia había planificado esta protesta como territorial. ¿Qué significa eso? Significa que la gente, los comuneros, se quedan en los territorios, salen a las carreteras, protestan y retornan. Es decir, una especie de guerra prolongada, si tú quieres, ¿no? Claro. Luego, con la detención de Leonidas Issa, esto se convierte en movilización y en levantamiento. Los comuneros deciden organizarse e ir a Quito a rescatar a su líder, ¿no? Y transforma cualitativamente al movimiento indígena. Estaba fragmentado el movimiento indígena, porque la intervención desde ONGs, la ayuda y la cooperación internacional hasta el gobierno, a través de proyectos y demás que condicionaban y chantajeaban políticamente en comunidades a los indígenas, ahora el movimiento indígena con esto se cohesiona. Sabe que tienen un enemigo de clase, si tú quieres, frente a ellos, y eso hace que se cohesionen, tanto en la Asamblea Nacional, donde estaban muy fragmentados, estaban disputando espacios, si tú quieres, cuanto a nivel de comunidades, a nivel de personajes. Entonces, esta jugada del gobierno sirvió para cohesionar al movimiento indígena. Pero además para convocar a otros sectores que no son necesariamente aliados, como por ejemplo el propio correísmo, sectores de la izquierda democrática, sectores de las universidades que no estaban tan cercanos tampoco. Así es. Transformó cualitativamente la movilización y le dio un carácter nacional. Es decir, permitió la convergencia de varios sectores sociales. Construyó una imagen potente en Leonidas Issa, en el movimiento indígena, y además redujo la capacidad y el margen de maniobra del gobierno. Es decir, si el gobierno hubiese tenido algún margen de maniobra para resolver la crisis política, ahora se reduce más. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional tiene ya un bloque totalmente en contra. Es decir, este momento estamos, si tú quieres, a puertas o muy cerca de una situación de conmoción social.
El momento en que se genera la situación de conmoción social, de una u otra manera el sistema político no es el mismo sistema político del año 2019 que le cubrió y le protegió a Lenín Moreno. Hasta esta vez el sistema político es diferente, tiene, si tú quieres, Guillermo Lasso, muy escaso margen de maniobra dentro de la Asamblea Nacional. Incluso su propio aliado, el que le llevó al poder, Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano, están en contra. Claro, entonces si tú sumas los votos que están en contra de Guillermo Lasso y que pueden votar por una eventual destitución, suman ya 2/3 de la Asamblea Nacional. Claro, exactamente. Pero Pablo, ahí quisiera puntualizar dos cosas para analizar. La primera, si estas condiciones dices que dan para una conmoción social, la clase política, los sectores institucionales, la Embajada de Estados Unidos, además, lo que van es evitar que se produzca eso porque sabemos las consecuencias que tiene. Por lo tanto, habría uno, la salida por la vía de la muerte cruzada planteada desde la Asamblea, con los votos que acabas de mencionar, y la otra es la revocatoria del mandato que empezó ya el 25 de mayo. Entonces, ¿cuál sería la vía democrática, pacífica, que no llegue a la conmoción? Mira, yo tengo la impresión que el presidente, sus consejeros, sus asesores no entienden lo que pasa. No logran todavía descifrar la complejidad de la política y la complejidad de lo que significa el movimiento indígena. No tienen asesores que entiendan el movimiento indígena. Y el presidente tampoco entiende la política, porque claro, en apenas un año ha dinamitado todas las condiciones de su propia gobernabilidad, si tú quieres. Creo que la derecha de este país tampoco entiende la situación política. En estos días he visto varios spaces en Twitter convocados por la derecha, por los grandes medios, he visto los pronunciamientos de la derecha y no entienden. Todavía ven la política desde el prisma del racismo, de la condescendencia, todavía no logran entender la capacidad política que tiene el movimiento indígena. El movimiento indígena ecuatoriano debe ser uno de los más potentes de América Latina. Es verdad, sí. Ha logrado la destitución de 3 presidentes. Sí. ¿No? En el caso de Lenín Moreno se salvó de la destitución por la coyuntura, nada más, ¿no? Porque tenía un sistema político que le protegía, y una embajada que le protegía, y un ejército dispuesto a salir a masacrar a la población. Entonces fueron esas coyunturas las que impidieron que Lenin se caiga, pero ahora la coyuntura es diferente. O sea, Lasso no tiene dentro de la Asamblea Nacional el margen de maniobra para sostenerse. En el momento en que se genera lo que te digo, la conmoción política, y que puede ser en el transcurso de esta semana o la próxima semana, no sé si lleguemos a la revocatoria. La revocatoria es un proceso más largo. 6 meses mínimo, sí, así es. Ajá. Entonces, en 6 meses el país no aguanta. Porque fíjate tú, Lasso quiere romper relaciones con Rusia. Si Lasso rompe relaciones con Rusia obedeciendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos, significa que pone fuera de juego a los agroexportadores de flores y de banano, que no le van a perdonar eso. Lasso quiere firmar un tratado de libre comercio con México, que pone fuera de juego, si tú quieres, a toda la industria automovilística del país. Y el textil también. Y textiles. Lasso quiere firmar con Uruguay, etcétera, que pone fuera de juego a los productores cárnicos, de leche, etcétera. Es decir, Lasso es una amenaza ya no solo para la sociedad ecuatoriana, sino para la propia burguesía, si tú quieres. Pero si está en esas condiciones, si esa es la caracterización del momento político de Lasso, ¿qué hace falta para que salga y deje? Porque parecería, incluso algunos lo dicen así, ya cumplió con sus sueños, ser presidente, tener la banda presidencial, su retrato en Carondelet, y hasta ahí llegó. El sueño de él era el Banco del Pacífico. Él es banquero, banquero. Pero resulta que en el caso del Ecuador, él es dueño del tercer banco más grande del país. El principal banquero del Ecuador se llama Fidelegas. Ajá. Y Fidelegas, al manejar, se llama Banco del Pichincha, él maneja más o menos una tercera parte de todo el crédito nacional, Fidelegas. Así es. Al manejar el Banco del Pichincha y la tercera parte, Fidelegas maneja la dolarización. ¿Qué quiere Lasso? Lasso quiere, dentro de esa disputa, adquirir el segundo banco más grande del Ecuador, que es estatal, es el Banco del Pacífico. ¿Por qué es estatal? Porque son los restos de la crisis bancaria de 1999-2000. El momento en que logre acceder a eso, tendríamos 2 banqueros potentes, pero Lasso apunta incluso más allá de eso. Él apunta a llevarse uno de los 3 grandes fondos del IES, sea el fondo de invalidez, vejez y muerte, el fondo de cesantía o el fondo de salud. Cada uno de ellos tiene más de 9.000 millones de dólares, ¿no? Imagínate, significaría para él convertirse en el banquero más importante y manejar directamente la dolarización del país. Entonces no es simbólica la posición de Lasso, es muy concreta, es banquero. Pero entonces, si nos vamos en esa línea de pensamiento, que me parece acertada porque lo hemos discutido y lo hemos conversado no solamente contigo en otros espacios,
¿Qué consecuencias trae para el Ecuador eso? Porque si un banquero quiere ser dueño del país y disputarse con banqueros, agroexportadores, con textileros, con incluso empresarios, digamos, patriotas, demócratas, como quieras llamarse, el país se va a la deriva. Exactamente, por eso te digo, el margen de maniobra es cada vez menor. Fíjate tú la cobertura de información que hace Teleamazonas. Ajá. Teleamazonas está bajo la órbita de este banquero Fidelegas, es crítico con Lasso. Eso significa que Lasso no tiene acuerdos ni consensos con la burguesía del Ecuador, ¿no? Y al no tener acuerdos y consensos, solo representa los intereses de una fracción de la burguesía, no los intereses de una fracción de clase, si tú quieres. Yeah. Eso le produce una soledad y por eso creo yo la estabilidad política de Lasso se ve muy comprometida. No ha logrado crear, si tú quieres, canales y vasos comunicantes con otros sectores de la burguesía, otros sectores de la sociedad. Está solo, muy Pero solo. para ir cerrando, entonces, Pablo, voy a apelar al conocimiento de la historia mutuo en este caso. Se van a cumplir 100 años del primer baño de sangre de la clase obrera el 15 de noviembre de 1922 fue ese. Y después de 3 años vino la Revolución Juliana. Estamos en paralelo repitiendo la historia cuando efectivamente hubo un baño de sangre y tuvo que ser una revolución de corte nacionalista la que ponga freno a la bancocracia de aquel entonces, ahora igual. Es probable. Ojalá además pueda darse eso porque el poder de los bancos sobre la sociedad ecuatoriana es demasiado fuerte, es demasiado importante y esa es una de las demandas que hacen los indígenas. Hay 4 millones de pequeños deudores asociados a la banca pública de desarrollo, a los grandes bancos, que tienen créditos pequeñísimos, de 500 pero que les $1,000, que le están aplicando las coactivas. Sí. Les están quitando los terrenos, les están quitando sus animales de pastoreo y demás, están aplicando, si tú quieres, las garantías que presentaron y no pudieron cumplir con esos créditos por la pandemia. Y lo único que piden es un respiro. Lo mismo que piden los industriales, a los cuales obviamente sí se les ha dado el respiro necesario a los bancos, pero a los pequeños deudores no tienen un respiro. Entonces la CONAIE dice, necesitamos un respiro. Por favor, déjenos, vamos a pagar, con intereses si quieren, pero denos un respiro. ¿Cómo es posible, además, que no exista un control de precios? Fíjate lo que pasa. Se produce la guerra de Ucrania y un país que es productor de palma africana, que es el principal insumo para el aceite sube de precio, se duplica y con eso los hogares ecuatorianos se reduce la capacidad adquisitiva. ¿Por qué se duplica el precio del aceite cuando somos productores de palma africana? Claro. Que 1 o 2 insumos puede ser que en la cadena de intermediación suban de precio, no tiene ninguna relación para que se duplique el precio. Ahí es necesario política pública de control de precios. Eso pide la CONAIE. Por eso tiene tanto apoyo social, por eso tiene tanto apoyo popular. ¿Qué le cuesta al presidente decir eso? Y hay otro dato que quisiera indicarte, y es que en el Ecuador, en el mes de septiembre, se va a producir un cambio importante en las gasolinas. Sí, así es. La gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que son las que mayormente utilizan taxistas. Casi el 80%. Ajá, esas gasolinas desaparecen el mes de septiembre. Ya no van a existir el mes de septiembre. Y son reemplazadas por una nueva gasolina, probablemente le pongan un nombre como Premium, sí, Optimum, Extra Premium o algo Premium, sí, ¿no? Cuyo precio será entre $3.50 y $4, ¿no? Porque tiene más octanaje, es mejor si tú quieres. Mientras que la gasolina super que está liberalizada sube de octanaje y subirá de precio unos $6, $8. Es decir, si los indígenas no le paran ahora a Lasso, en septiembre la sociedad ecuatoriana, cuando quiera poner gasolina o diésel al tanque de su vehículo, se va a encontrar con que se ha duplicado el precio de los combustibles. ¿Y qué va a hacer la sociedad ahí? ¿Cómo va a reclamar? Es decir, el paro de los indígenas no puede fracasar. Porque si fracasa el paro de los indígenas, se fracasó la sociedad, pues. Entonces, eso tenemos. ¿Y por qué? Porque esta trampa, si tú quieres, obedece al hecho de garantizar el mercado de importación de combustibles. Que da mucha plata a poca gente. Es un mercado además manejado por los círculos de poder allegados a Lasso. Así es. O sea, Lasso está formando un mercado que antes no había. Les dice, chicos, traigan ustedes la gasolina, yo les pongo el precio y utilicen la infraestructura de Petroecuador sin pagar absolutamente nada. Y que esa plata además se vaya fuera del país. Exactamente. Claro que sí. Gracias, Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Podríamos hablar mucho más de esto, pero efectivamente el tiempo se nos acorta. Y aquí estaremos para seguir analizando la situación del Ecuador, que efectivamente, como dice Pablo, podría llegar a un estado de conmoción y eso evidentemente tiene otras consecuencias. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.